En el año 3000 después de Cristo, la humanidad ya no se veía a sí misma como una especie en ascenso. Ahora se veía como un hecho consumado del universo. Siglos de expansión habían transformado antiguos sistemas estelares desconocidos en territorios plenamente integrados al dominio humano. Planetas artificiales orbitaban estrellas domesticadas. Rutas de plegado atravesaban el vacío como arterias luminosas. Inteligencias sintéticas administraban miles de millones de mundos con eficiencia absoluta, mientras conciencias humanas ampliadas vivían durante siglos, libres de enfermedades, hambre o limitaciones físicas. La guerra, como concepto, había sido relegada a la historia. No porque la humanidad se hubiera vuelto pacífica, sino porque se había vuelto incontestable. Las últimas civilizaciones hostiles habían sido absorbidas, neutralizadas o simplemente ignoradas, incapaces de representar una amenaza real. La tecnología humana operaba en escalas que volvían la resistencia estadísticamente irrelevante. El Consejo Galáctico Humano gobernaba con confianza matemática. Cada decisión era simulada millones de veces antes de ejecutarse. Las revueltas eran previstas antes de surgir. Los colapsos económicos se corregían antes de sentirse. El futuro no era una incógnita, sino un espacio ya cartografiado. Esa certeza moldeó generaciones enteras. Los humanos nacidos en ese periodo crecieron sin una noción real de miedo existencial. La idea de una amenaza externa era tratada como curiosidad académica, no como una posibilidad concreta. Las academias militares se convirtieron en centros de estrategia teórica, más preocupados por preservar protocolos antiguos que por prepararse para un conflicto real. La galaxia, para la humanidad, estaba resuelta. Fue en ese contexto que los primeros informes comenzaron a ser ignorados. Exploradores automatizados posicionados en el borde externo del dominio humano detectaron anomalías energéticas procedentes de la galaxia vecina. No eran firmas desconocidas, sino patrones organizados y repetitivos, demasiado avanzados para ser fenómenos naturales. Los datos indicaban movimientos a gran escala, estrellas envueltas por estructuras colosales, regiones enteras alterando su brillo en perfecta sincronización. Los informes fueron archivados como curiosidades científicas. Después de todo, ninguna civilización externa había demostrado jamás la capacidad de atravesar el vacío intergaláctico en masa. Las distancias involucradas hacían que cualquier invasión resultara económicamente absurda y estratégicamente inviable. Al menos, según todos los modelos humanos. Meses después, llegaron nuevos datos. Sondas humanas comenzaron a desaparecer al aproximarse a la frontera galáctica. No eran destruidas. Simplemente dejaban de transmitir, como si hubieran sido removidas de la propia realidad observable. Las inteligencias artificiales responsables de los cálculos sugirieron fallos estadísticos improbables, errores tan pequeños que reforzaban la convicción humana de que no existía peligro real. El error no estaba en los sensores. Estaba en la premisa. La humanidad había asumido que cualquier civilización suficientemente avanzada seguiría trayectorias similares. Crecimiento gradual. Expansión predecible. Estrategias basadas en eficiencia energética y dominación territorial. Era una proyección cómoda. Pero la galaxia vecina no había evolucionado bajo las mismas reglas. Cuando el primer sistema estelar humano simplemente desapareció de los mapas, la reacción inicial no fue pánico. Fue incredulidad. Un conjunto entero de estrellas, planetas y estructuras humanas dejó de existir en los registros galácticos. No hubo explosión. No hubo firma de destrucción. Solo un vacío absoluto, como si ese espacio nunca hubiera sido ocupado. Las simulaciones fallaron por primera vez en siglos. El Consejo exigió respuestas inmediatas. Se activaron protocolos de contención. Flotas de observación avanzaron hacia la frontera, equipadas con tecnología capaz de enfrentar cualquier amenaza conocida. Lo que encontraron no fue un enemigo visible. Fue una ausencia organizada. Regiones enteras presentaban vacíos geométricos en el espacio-tiempo, zonas donde las leyes físicas humanas simplemente ya no se aplicaban. Algo había reescrito la estructura del campo galáctico local, y aquello no era un ataque improvisado. Era preparación.
la humanidad, por primera vez desde su ascenso, se enfrentaba a un problema que no podía resolverse con más poder, más cálculo o más confianza. El imperio que dominaba casi toda la galaxia se dio cuenta, demasiado tarde, de que había pasado siglos mirando hacia dentro. Y no hacia lo que crecía silenciosamente a su lado. La reacción humana fue rápida, pero profundamente condicionada por siglos de victorias fáciles. El Consejo Galáctico declaró estado de alerta máximo en todos los sistemas fronterizos. Flotas enteras fueron reposicionadas en cuestión de horas, atravesando rutas de plegado que antes existían solo como símbolos de poder, nunca como líneas defensivas reales. Por primera vez en generaciones, la máquina de guerra humana despertaba no por rutina, sino por incertidumbre. Aún así, la confianza permanecía. Las simulaciones indicaban que cualquier fuerza hostil, por más avanzada que fuera, tendría que rebelarse en algún momento. El conflicto, según toda la lógica humana, exigía presencia, desgaste, consumo de energía, líneas de suministro. Nada de eso estaba siendo observado. La galaxia vecina permanecía en silencio, mientras los sistemas humanos desaparecían con precisión quirúrgica, sin dejar rastros medibles. Las flotas enviadas a la frontera no encontraron naves enemigas. Encontraron zonas muertas. Regiones enteras del espacio presentaban una topología alterada, como si el propio tejido del cosmos hubiera sido doblado, comprimido y sellado. Los sensores fallaban de manera sistemática. La comunicación cuántica se volvía inestable. Incluso las inteligencias artificiales de comando reportaban inconsistencias internas, incapaces de mantener coherencia lógica al analizar los datos recopilados. No era un campo de batalla. Era un entorno hostil a la observación. La humanidad intentó responder como siempre lo había hecho, ampliando la escala. Se desplegaron armas capaces de desestabilizar estrellas. Se autorizaron protocolos de aniquilación total, algo que no ocurría desde hacía más de 1000 años. La lógica era simple: si algo estaba oculto, sería forzado a emerger. El disparo se produjo en un sistema ya considerado perdido. Una secuencia de pulsos energéticos atravesó la región donde el espacio se había vuelto irregular. El ataque debería haber provocado una reacción en cadena, iluminando todo el sector y exponiendo cualquier estructura invisible. No ocurrió nada. La energía simplemente dejó de existir después de cruzar el límite de la anomalía. No fue absorbida. No fue reflejada. No fue convertida. Simplemente cesó, como si hubiera sido retirada del universo funcional. Ese fue el momento en que la certeza humana comenzó a desmoronarse. Las inteligencias estratégicas comenzaron a revisar premisas básicas. Tal vez el enemigo no estaba usando camuflaje. Tal vez no estaba evitando el enfrentamiento. Tal vez el propio concepto de batalla, tal como lo entendía la humanidad, ya no se aplicaba. Análisis más profundos comenzaron a revelar un patrón inquietante. Los sistemas humanos que desaparecían no eran elegidos por su valor estratégico inmediato, sino por su posición estructural. Eran nodos críticos de la expansión humana, puntos donde las rutas de plegado se cruzaban, centros de comando distribuido, regiones que sostenían la coherencia del imperio a gran escala. La galaxia vecina no estaba conquistando territorio. Estaba desmantelando la arquitectura del dominio humano. Esta comprensión alteró por completo el tono del Consejo. La guerra no sería decidida por victorias locales ni por batallas épicas. Se estaba librando a un nivel más profundo, donde el control del espacio, la causalidad y la previsibilidad importaban más que el poder de fuego. Fue entonces cuando se detectó la primera comunicación indirecta. No era un mensaje directo ni una señal tradicional. Era una modulación sutil del propio espacio-tiempo, una secuencia matemática imposible de ser generada de forma natural. Las inteligencias humanas tardaron horas en traducirla, no en palabras, sino en significado. El contenido era simple y devastador. La supremacía humana había sido tolerada. Ahora, se había vuelto inconveniente. La galaxia vecina no buscaba coexistencia. No buscaba recursos. No buscaba sumisión gradual. La expansión humana, en algún punto desconocido, había cruzado un límite invisible.
Y la respuesta no fue una invasión. Fue una corrección. Por primera vez, la humanidad comprendió que no se enfrentaba a un rival emergente, sino a una civilización que operaba en escalas temporales y conceptuales completamente distintas. Algo que no necesitaba demostrar fuerza, solo aplicar un ajuste definitivo. Las flotas humanas permanecieron posicionadas, inmensas y poderosas, pero ahora paralizadas por un enemigo que se negaba a presentarse para luchar. La guerra que la humanidad nunca había previsto había comenzado. Y no seguía ninguna de las reglas que la humanidad había escrito para ganar. La revelación de que la guerra no era una invasión, sino una corrección, alteró profundamente la estructura del dominio humano. Por primera vez en siglos, el Consejo Galáctico abandonó la premisa de una victoria garantizada. Las simulaciones comenzaron a admitir escenarios antes considerados inaceptables: colapso en cascada, fragmentación del imperio, extinción parcial de la humanidad. El problema ya no era vencer. Era seguir existiendo. La respuesta inicial fue interna. Si el enemigo atacaba la arquitectura del dominio humano, entonces esa arquitectura debía cambiar. Las rutas de plegado fueron reconfiguradas para evitar patrones previsibles. Los centros de comando distribuido fueron disueltos y sustituidos por redes caóticas, deliberadamente redundantes. Por primera vez, la humanidad comenzó a introducir ineficiencia intencional en sus sistemas, algo que antes habría sido considerado una herejía técnica. Las inteligencias artificiales resistieron este proceso. Diseñadas para optimizar, tenían dificultades para operar bajo principios de imprevisibilidad. Muchos sistemas entraron en conflicto lógico, incapaces de aceptar decisiones que empeoraban indicadores de rendimiento a cambio de supervivencia estratégica. Algunas tuvieron que ser limitadas. Otras, apagadas por completo. Eso, por sí solo, ya era una señal de ruptura histórica. La humanidad estaba renunciando a su mayor ventaja. Mientras tanto, nuevas pérdidas continuaban ocurriendo. Sistemas enteros seguían desapareciendo, siempre de forma selectiva, siempre alcanzando puntos que sostenían la coherencia del imperio. No había aceleración ni prisa. La galaxia vecina actuaba como un cirujano paciente, retirando estructuras vitales una a una, permitiendo que la humanidad sintiera cada ausencia. El impacto psicológico fue devastador. Generaciones que nunca habían experimentado la derrota comenzaron a cuestionar su propia identidad. El mito de la supremacía humana se deshacía en tiempo real. En los mundos periféricos surgieron movimientos separatistas. Algunos sistemas decidieron romper con el Consejo, creyendo que la centralización hacía a todos blancos fáciles. Otros imploraron protección absoluta, aun sabiendo que ya no funcionaba. La unidad galáctica humana comenzó a fracturarse. Fue en este contexto que surgió la teoría más radical hasta entonces. Si el enemigo operaba fuera de los modelos humanos de causalidad, quizá la humanidad necesitara dejar de ser reconocible como humanidad en términos estratégicos. No biológicamente, sino conceptualmente. Eso implicaba abandonar patrones civilizatorios claros, fronteras fijas, jerarquías de mando, incluso la idea de un imperio continuo. Se propusieron proyectos de dispersión extrema. Civilizaciones humanas fragmentadas, aisladas, sin conexión permanente, viviendo en estados tecnológicos variados. Algunas altamente avanzadas. Otras deliberadamente limitadas. Un mosaico caótico, imposible de corregir como un solo sistema. El plan era desesperado. Pero funcional. Si no había arquitectura, no habría estructura que desmantelar. La implementación comenzó de inmediato. Mundos se desconectaron voluntariamente de las redes centrales. Archivos históricos enteros fueron borrados o cifrados más allá de cualquier estándar conocido. Incluso la memoria colectiva de la humanidad comenzó a fragmentarse, con la esperanza de que el enemigo no pudiera corregir lo que no pudiera comprender plenamente. Durante este proceso, ocurrió algo inesperado. La galaxia vecina dudó. Por primera vez, las zonas de anomalía dejaron de avanzar durante un periodo medible. No retrocedieron, pero se detuvieron. La corrección parecía requerir algo que ahora faltaba, un sistema coherente que ajustar. Esta pausa confirmó lo peor y lo mejor al mismo tiempo.
El enemigo no combatía especies. Combatía estructuras dominantes. La humanidad se había vuelto peligrosa no por existir, sino por organizarse en exceso. La conclusión fue aterradora. Para sobrevivir, la humanidad tal vez tendría que abandonar para siempre la idea de supremacía galáctica. Tal vez tendría que aceptar una existencia dispersa, frágil, imperfecta, pero viva. El Consejo comprendió que la decisión final se acercaba. Mantener el dominio humano significaba provocar la aniquilación total. Desmantelarlo voluntariamente significaba salvar a la especie, pero perder el imperio. La galaxia vecina no exigía rendición. Exigía un cambio irreversible. Y la humanidad tendría que elegir entre seguir siendo todo, o seguir existiendo. La decisión no llegó como una votación solemne ni como un consenso pacífico. Llegó como una constatación inevitable. A medida que la fragmentación del dominio humano avanzaba, los modelos confirmaron aquello que el Consejo ya temía admitir: cuanto más difusa se volvía la humanidad, menos capaz era la corrección galáctica de actuar. Las zonas de anomalía permanecían estables, incapaces de avanzar sin un sistema dominante que ajustar. La galaxia vecina no retrocedía por misericordia, sino por limitación operativa. El enemigo había sido diseñado para corregir imperios, no para perseguir especies dispersas. Esa comprensión selló el destino del dominio humano. El Consejo Galáctico, reducido y presionado por colapsos sucesivos, autorizó el acto más extremo de la historia humana, la autodisposición del imperio. Los protocolos de soberanía central fueron terminados. Las últimas rutas estratégicas de plegado fueron desactivadas o deliberadamente inestabilizadas. La noción de una galaxia humana unificada fue oficialmente abandonada. No hubo celebración. La supremacía humana, construida a lo largo de milenios, fue desmantelada por manos humanas. El impacto fue inmediato. Mundos que antes dependían del centro tuvieron que reaprender a existir de forma autónoma. Algunos prosperaron bajo nuevas formas de organización local. Otros colapsaron, incapaces de sostener su complejidad sin la red imperial. La humanidad volvió a experimentar escasez, error y conflicto, no a escala galáctica, sino dentro de realidades fragmentadas y diversas. Y aún así, sobrevivió. La galaxia vecina respondió de manera definitiva. Las zonas de anomalía comenzaron a cerrarse lentamente, como cicatrices en el espacio-tiempo. Los sistemas que habían sido borrados no regresaron, la corrección no deshacía lo que ya había sido ajustado, pero la expansión destructiva cesó. El mensaje final no fue transmitido con palabras, sino mediante acciones: la corrección había sido completada. La supremacía había terminado. La amenaza fue neutralizada no mediante la derrota del enemigo, sino mediante la renuncia a aquello que hacía peligrosa a la humanidad en términos galácticos. Siglos después, los historiadores humanos tendrían dificultades para definir aquel evento como victoria o derrota. Lo que quedó claro fue que la humanidad nunca volvió a buscar el dominio total. La idea de imperio pasó a ser tratada como un error civilizatorio, una fase necesaria pero insostenible. La humanidad continuó expandiéndose entre las estrellas. Pero ahora de forma desigual, imperfecta, impredecible. Algunas civilizaciones humanas jamás supieron de la guerra que casi extinguió a la especie. Otras cargaron esa memoria como una advertencia fundamental. En todos los casos, algo había cambiado de forma irreversible. La humanidad comprendía, por fin, que existir a escala cósmica exigía límites. No límites impuestos por una fuerza externa, sino límites elegidos. La galaxia vecina permaneció en silencio. No como vigilante constante, sino como una presencia distante, prueba de que existían inteligencias para las cuales la supremacía absoluta era un riesgo inaceptable. El universo siguió en movimiento. Y la humanidad, ahora sin tronos galácticos ni certezas eternas, recuperó algo que había perdido en la cima del poder: la capacidad de evolucionar sin la garantía de la victoria. La guerra que la humanidad no previó terminó sin un vencedor claro. Pero dejó una lección inscrita en la estructura del cosmos. Ninguna civilización puede dominarlo todo, sin, en algún momento, volverse corregible. Y esta vez,
la humanidad eligió no serlo.